Hola, soy Adri. Y yo, Gabriel, y esto es Palabras que Nutren. Gracias a sus palabras, pues hemos podido hacer estos episodios que nos han parecido tan divertidos, diferentes, agradables, sí. sencillos, muy sencillos. Creo que nos ha funcionado mucho, Gabriel, que hemos quitado como esta parte. Siempre hemos intentado hacer los episodios muy sencillos, pero el hecho de que ustedes nos compartan sus historias, nos pongan así como lo que quieren saber de una palabra, nos ha facilitado también mucho para quitar la parte teórica o los tecnicismos de nuestras profesiones. Y hoy vamos a hablar de la palabra remordimiento. Me atrevería a decir que todas las personas hemos sentido en determinado momento esa sensación de culpa, arrepentimiento, ese pensamiento que te está quitando la paz de lo que hiciste o de lo que dijiste. Sí, es que de hecho era lo que estaba pensando, ¿no? Siempre como que todos tenemos ese momento. ¿El remordimiento viene siendo como sentimiento o como un... parte de la culpa o es algo individual? Bueno, como que me queda esa duda. Es individual porque una persona puede sentir remordimiento de que atropelló un perro y otra persona puede decir, sí, no pasa nada, lo tenía que atropellar. O sea, el remordimiento va a ser individual, pero se comparten las mismas sensaciones. ¿Cuáles son? Sí, la culpa. Sí, un pensamiento constante, la repetición del pensamiento de dije esto porque hice aquello, y sobre todo ese lente juicioso que tenemos de estarnos criticando, sí, también entra ahí, ¿no? Entonces también puede entrar dentro del remordimiento la vergüenza, o sea, la vergüenza, la incomodidad, el miedo también. Entonces no es una sola emoción, o sea, son muchas situaciones incómodas que van a formular el remordimiento. Ok, sí, me imaginé porque creo que aquí pues como igual, ¿no? Psiconutris, gracias por sus pues comentarios, por sus historias, aunque eran cortitas, pero pues eran historias y esa parte de compartir es muy bonito. Plumas, sí, sí. Pónganle detalle a sus historias. Porque pues para poder extendernos y que realmente salga un capítulo como el fabuloso de Ale o pues los estos donde hemos estado hablando realmente de algo que permita que englobe todo lo que es la palabra, ¿no? Y pues era lo que venía a mi mente ahorita de que todos en algún punto sentimos remordimiento, poquito, mucho, un ratito, o nos dura días, o nos dura meses, o nos dura años. ¿no? Entonces, sí, incluso ahorita que dices, Adri, de la atropellar a un animalito, ¿no? Y sí, me acuerdo mucho un hermano, así le pasó. Íbamos llegando al pueblo y atropelló un gato. Y anduvo todo el todos los días que duramos en el pueblo, él anduvo pensando en el pobre gato. Era un gato que había atropellado. Y entonces, ahí ya cada quien lo maneja diferente. Y en esta ocasión, Psiconutris, pues ahí viene el Gaby otra vez a platicar a deshogarse un poquito con cuestión de remordimiento. Que cabe aclarar, fíjense, que las historias o la intención de comentar o de pues hacer episodios con respecto a la palabra es también porque nos hemos dado cuenta que empatizamos muchísimo. Sí. Entonces, es un ganar-ganar, Psiconutris. O sea, soltamos y ustedes también se identifican o también dicen así como, a mí me pasó. O también dices, pues yo no estoy tan mal, ¿eh? Entonces, honestamente, escuchar historias de otras personas, vivencias, se aprende muchísimo. Porque como les digo, o te identificas o también valoras lo que tienes y dices, bueno, o sea, lo mío es más sencillo. Sí, y bueno, aquí yo me animé a platicarles porque le estaba diciendo a Adri que es un remordimiento que no acaba, en el caso mío, ¿no? Ya ven que les había platicado de la historia de mi mamá. Entonces,
esta parte del diagnóstico y todo, pero así como se diagnosticó la enfermedad y pues han surgido muchas cosas alrededor del tratamiento, comportamientos, creo que la vez que les platiqué de su historia, pues me enfoqué más como en la cuestión de su conducta, de situaciones que pasaron alrededor, pero aquí cuando salió esta palabra, sí fue como que lo primero que pensé, pues desde que se diagnosticó, es más, desde antes, psiconutriz, desde antes de que supiéramos que era eso, yo traía un remordimiento que todavía va siendo hora que no se acaba. Incluso hace poquito les compartí la parte esta de confesiones de un nutriólogo. Y de verdad es una historia de puro remordimiento, o sea, no es otra cosa más que eso. Y si me voy a sus inicios, creo que yo les platiqué en la historia esa de mi madre, de cuando le agarré las manos, ¿no? Ese es un remordimiento que todavía traigo, o sea, todavía es algo yo creo que con lo que voy a aprender a vivir, porque el día de mañana que ya no la tenga conmigo, el recuerdo iba a estar. Y esa parte de que pude haber hecho algo diferente, o sea, creo que el remordimiento es ese de que pude haber hecho algo, pude haberlo cambiado. Y en el caso de esta situación específicamente, pues desde un principio han ocurrido cosas que quieres regresar el tiempo para cambiarlas. Si me voy cuando ella empezó a comportarse diferente, a tener conductas diferentes, me acuerdo una cosa que nos reclamó Adri y ella fue porque agarramos una rachita que nos juntábamos los primos y hacíamos desayuno y que esto y que el otro. Y entonces, uh, no todo el tiempo le decíamos, yo creo que decíamos, pues es cosa como de primos, pues como que no era tanto de, pues va la mamá o algo, simplemente era cosa de, vamos a desayunar nosotros. Igual pues las pláticas pues también están medio, ya sabes de qué terminas platicando cuando estás con amigos, ¿no? Y me acuerdo, ella después sí empezó a decir así como, es que se juntan y no me invitan. Entonces ya después yo decía, no me costaba nada desde un principio habérmela llevado conmigo, pues entonces ese es uno de los primeros remordimientos y en aquel entonces ella obviamente pues todavía no tenía nada. Apenas iba despuntando esto. Y fue como de esas cositas que dices tú, a la bestia, qué gacho que algo tan sencillo hasta estos días te siga haciendo ruido. Ya de ahí le sumas ya después creo que ese sí lo platiqué yo, que es uno de los remordimientos más grandes que tengo, de la vez que se quería ir conmigo y que no me la llevé, que la dejé en casa, o sea, ella tenía estas ganas de no quedarse sola porque le daba miedo quedarse sola. Y, y yo en mi afán pues de que no tienes nada, te estás haciendo y pues nomás por pesada o yo qué sé, pues la dejé y la dejé llorando, pues y es una de las cosas que aquí la traigo y la voy a traer por siempre en mi vida de haber dicho, me lo hubiera llevado, pues bueno, a lo mejor y no me lo hubiera podido llevar porque creo que era algo de trabajo, no me lo hubiera podido llevar al trabajo, pero pude haber encontrado otra solución en la cual ella no se sintiera así. Luego ya cuando empezó pues lo de la enfermedad y todo, ya aparecen este tipo de situaciones en las cuales por lo menos mi conducta no necesariamente es o fue la adecuada, creo, pienso. Y ahí, por ejemplo, pues viene también la vez esa de ya cuando nos agarramos, o sea, que alegaba mucho con ella, pues porque tuvo, creo que ya lo dije, parte de cambios de conducta o emocionales, pues a veces muy feliz, a veces muy enojada, incluso pues a los golpes, entonces ahí también otra vez volvemos al mismo punto de estas alegatas, eh, bendito, nunca la golpeé ni nada, pero creo que nunca lo hubiera hecho ahí, sí, por más enojado, no. Pero pues sí, como esta parte de hacerla sentir mal, de tu conducta y tu reacción, ¿no? Y luego viene otra cosa más fea todavía, que fue tomar la decisión de ya no hacerme cargo de ella. O sea, esa
Porque es que hasta la fecha sí es remordimiento. Desde el momento en el que ella empezó a tener conductas distintas, yo sabía para dónde iba la cosa. Y creo que sí te dije. Entonces, fue muy raro porque me acuerdo ah, que yo empecé a investigar, empecé a checar pues cómo iba a ir evolucionando la enfermedad. Y al yo haberlo aceptado, va a llegar el punto en el que ya no voy a poder hacerme cargo de ella. Y no porque no quisiera, simplemente no iba a poder hacerlo. Es esta parte de o trabajas o no. Sí, sí, sí. Y no nomás es el tiempo, Gabriel. O sea, es también tener conocimientos específicos para el cuidado especializado que necesita tu mamá. Sí, igual. Porque yo pensaba, lo más fácil es limpiarle la cola, darle de comida, o sea, toda la higiene, ¿no? Limpiarle la cola. O sea, mantenerla en cuanto a higiene, pues bañarla, limpiar, todo eso creo que Sí, es de lo sí, más fácil. claro. El darle comida, pues ni se diga, pues, o sea, atenderle, todo eso es muy sencillo. Pero de verdad necesitas tiempo, o sea, necesitas dedicarle toda tu atención a eso. Y ahí es donde yo sabía que no iba a poder. O sea, yo sabía que iba a llegar el punto en el que no iba a poder, porque yo siempre les decía a mis papás, y hasta la fecha, por ejemplo, a mi papá sí le digo, yo no tengo bronca en limpiarte la cola, o sea, en hacerme cargo de ti en esas cuestiones. Pero esa parte de no poderte dejar 5 segundos solo, ahí es donde ya se complica la cosa. Pues, por ejemplo, si tú sabes que vas a atender a tu papá, bueno. Y que esos 5 minutos que se puede quedar, 2 minutos, puede correr un riesgo catastrófico. O Exactamente, sea, sí. ese es el punto, que una persona necesitar un cuidado completo es precisamente para evitar un mayor riesgo. Sí, total, porque pues llega el punto hasta que solos corren mucho riesgo, pues. Exacto. Incluso esto de simplemente el gas, o sea, dejar la estufa abierta, o sea, teníamos que andar cerrando las llaves bueno, todo eso. Salirse de la casa, ¿qué Sí, sí, pasó? O sí, sea, muchas veces sí, quererse brincar porque la casa de ellos está en lo alto, entonces es como que te puedes aventar y caes abajo, pues sí es una altura considerable y si no te mueres, de verdad te vas a lastimar, fractura, pues mínimo. caídas. Sí, de hecho, oh, la torre esa, me acabo de acordar. Agárrense. Me voy a ir cómo empezó todo. Mi mamá llegó a un punto en el que tenía que estar sola en la recámara, porque en la noche te desconocía, pues en este caso mi papá lo desconocía y pues lo corría de la casa. Y obviamente pues ella también se asustaba al ver que estaba una persona ahí con ella y pues fue este shock. Entonces mi papá se tuvo que salir de la recámara de ellos. Y mi mamá empezó a acumular muchas cosas en su recámara. O sea, empezó así de que literal entrabas y apenas si cabías así de tanta cosa que tenía. O sea, tenía 2 peinadores y como 2 zapateras, creo. O sea, era una barbaridad de cosas, ¿no? Y se convirtió en un conflicto porque, por ejemplo, la comida, a veces metía comida a su cuarto y pues se le olvidaba. Entonces llegaba un punto en el que pues a veces yo sí me metía a limpiar y era, sacas así, no sé, una cáscara de algo, un esto, un lo otro, o a veces se perdía algo y pues era a ver dónde demonios lo encuentras. Sí. Y en esa ocasión pues fue como que necesitamos vaciar el cuarto, pero pues era un conflicto enorme porque donde tú le movieras algo, pues, ¿no? Y me acuerdo que fue de armar un plan. O sea, comprarle un roperito, o sea, sí, como para sacarle todo y dejarle solamente decir que tuviera la cama y esa cosa. Y ya. O sea, es como que no había dónde esconder nada más que ahí. Pero pues fue iba a decir un pedo. Pues ya dijiste, un problema muy grande Grande, psiconutriz. un problema. Y pues ya no le jugué esa parte de que llegué con el ropero, nos pusimos a armarlo y ella estaba ahí, fue como que, ay, qué bonito, y yo es tuyo, y bla, bla, y bueno, no toda la faramaya. Ya cuando quedó armado le dije,
Y nomás que no va a caber en el cuarto. O sea, no lo vas a poder meter. Porque no cabe, pues, o sea, no hay espacio. Voy a tener que sacar cosas, no. Y ya fue como que, y pues ni modo, entonces lo voy a tener que regalar. Creo que le dije, lo voy a regalar a la vecina o algo así. No, o sea, pues esa parte también de que, pues no. Y bueno, pues ahí le estuvimos jugando hasta que por fin como que medio aceptó. Bueno, en cuanto dijo que sí, sacamos todo. Y pues como eran peinadores, no es como que la primera pues van a desaparecer. Y lo que hicimos fue ponerlos en un tonelada que tiene mi papá. Y pues ahí guardamos todo, ¿no? Que no se viera. Dejamos el cuarto y todo bien. Y ella contenta, ¿no? A los días, no fue como que nos deshicimos rápido. Acuérdense que voy un punto. Voy un punto. Simplemente estoy platicando la historia. A los días, ya ven que les dije ahorita que la casa de mis papás está en lo alto. Pues el porche queda en lo alto. Y se mira los carros abajo. Entonces, mi papá iba llegando de trabajar y en eso ella se asomó y miró que estaba sus cosas en el tonelada de mi papá. Y pues ya fue de que, allá están! Y que bla, bla. Y pues ella empezó, ¿no? En de querer bajarlas y todo. Y pues entre que mi papá iba llegando de trabajar, entre que yo andaba limpiando, no sé qué andaría haciendo, y entre que ella pues andaba con el titingo de los muebles. Pues para no extenderme tanto, se bajó. O sea, bajó las escaleras de su casa. Sí, salió al carro que les digo. Y pues en lo que yo me ocupé, porque me acuerdo que estaba en la cocina, y entre lo que mi papá andaba haciendo el movedero de que llegaba de trabajar y acomodándose y todo, en ese ratito fue como que mi mamá, o sea, yo me acuerdo que yo dije, pues llegó mi pa, porque yo la había cuidado toda la mañana, entonces fue como que ya llegaron, ya hay más ojos para verla. Y fue como, pues, como que me relajé, o sea, y de verdad eso también me da mucho coraje y remordimiento de que, o sea, la descuidé, ¿sabes cómo? Y, y ya pues fue de que en eso veo a mi papá que no sé si salió a asomarse o salió al Porsche a dejar algo y me gritó, no, tengo tan presente su cara, pobrecito, de miedo, de frustración, de desesperación e impotencia al mismo tiempo, porque fue de tu mamá ya está tirada abajo, que no sé qué, y ahí te voy, yo no me acuerdo si dejé prendido, que estaba, y el caso es que ahí voy corriendo. Y ya bajé y sí, o sea, estaba tirado, o sea, estaba en el suelo, estaba así, de hecho con los ojos cerrados y todo. ¡Ay, qué miedo! Y ¡Qué susto! yo creo que, y no sé si mi papá diría algo así como, no sé, tu mamá se mató o algo así, pero no tengo así como que claro, Sí, porque yo me fui como, ¡ah, la madre! Y ya salí corriendo, llegué y ya la miré, ya le empecé a hablar. Mamá, y ya fue como que empezó yo creo que estaba inconsciente. Y ya fue ¿estás bien? ¿Te duele algo? En ese momento ya mi mamá ya había empezado su enfermedad más, evidentemente. Pues ya estaba tratamiento, ya era, sí avanzada la enfermedad. Y pues fue mamá, y ya, ¿estás bien? Y luego ya nomás como que empezó a abrir los ojos y ya te voy a mover, le dije. Y ya la senté nada más, la dejé sentadita y cuando la voy levantando, ya estaba mi hermano, estaba uno de mis hermanos también ahí, estábamos los dos, y ya la senté y cuando la levanté, pues el charquito de sangre en el piso, ¿no? En eso mi hermano hizo cara así pálido, yo creo que se puso pues de miedo. Del impacto. Y mi papá también así, porque mi papá ya no se acercó, o sea, sí se quedó más lejos, pero yo lo entiendo, pues pobrecito mi papá estaba bien asustado. Yo creo que, como él la miró primero que todos, yo creo que él dijo, ya se mató. Y bueno, el punto fue que ella, el tonelada, pues es carro alto, entonces miró sus muebles y lo que quiso fue bajarlos. Entonces lo jaló, pero hagan de cuenta que el tonelada era como un escaloncito y luego ya te subías hacia la caja. Entonces ella jaló esa cosa y no sé si se atoró o qué, pero se resbaló, pues, pero ella estaba parada en el escaloncito. Entonces no se cayó desde arriba,
sino del escaloncito que era para subirte, que de todas maneras pues es una altura, ¿no? Caso es como que se fue para atrás, ajá, de tú a saber si cayó primero como sentado y luego hasta la cabeza, pero el punto es que se dio un golpe en la cabeza y se descalabró. Entonces, ahorita que decías del golpe, todo eso, porque Adri dijo del golpe, fue una de las cosas que dices tú, qué zarra, pues, o sea, porque viene el remordimiento de que no la cuidaste bien, o sea, porque de alguna manera te sientes culpable de no haberla vigilado, pues, no haber estado atento. Y luego, pues, también, en mi caso, empezó es que si no le hubiera sacado sus cosas de la recámara, pues no hubiera pasado nada, o sea, no se hubiera puesto así. O sea, al final, mi decisión era como para un bien mayor, pero en ese momento sentí como que era algo malo, pues dije yo, o sea, la regaste, pues, o sea, no había necesidad de hacer tanto movedero y haber llegado a ese punto. Súmale el hecho de que ella estuviera con esta herida. Hubieran visto el papaya para cuidarla, o sea, porque ella ya no tiene noción de que se tiene que cuidar porque tiene una lesión, o sea, tiene una herida. Entonces me acuerdo, le limpié, o sea, le lavé y todo con agua y jabón. Y ya fue de que, pues si sigue o sea, si sigue la sangre, una herida, así con otra, si sigue sangrando, entonces necesita sutura. Si no, todo bien. Entonces en el caso de ella ya no estaba corriendo la sangre, entonces dije, ok, no hay necesidad de que le vayamos a coser. Entonces fue nomás limpiarle y todo. Y ya, ¿no? Pues le puse así de que una gasita y todo, ya le dejé así abierto. Pero, oh, sorpresa, como que le daba rasquera. Entonces ella misma se volvía a lastimar ahí. Y ya fue como que, la torre. Entonces, cada que ella se rascaba, pues tenía que limpiarle, pues porque traía las uñas sucias. Y luego las uñas traen miles de bacterias. Y ya fue una de las cosas que hice. Porque ahí fue como pensar mil escenarios y miles respuestas. Salí corriendo a la farmacia, compré pues la gasa y todo, me fui por una venda. Le vendé toda la cabeza, pues para que no se estuviera agarrando, ¿no? No se estuviera tocando. Y le corté las uñas. Mi mamá siempre traía las uñas muy largas porque le crecían bien bonitas. De hecho, todo el mundo le soleaba sus uñas. Y me acuerdo fue la primera vez que le corté las uñas tan al ras, pues así de que para que no se pudiera rascar fuerte. Y ahí está, ¿no? Yo, ya cuando le vendé toda la cabeza, parecía así de esos, muy exagerado, ¿no? Y yo dije, ay, pues ya, como que respiras. Ya seguía haciendo, no me acuerdo qué andaba haciendo. Y en eso que voy viendo, y estaba viendo, y yo, ¡no! Y ya, pues, o sea, era de que, pues no, o sea, tienes que entender que no. O sea, porque en un principio fue como, no te la quites. Se la volvió a poner. Y a la segunda fue como, Gaby, qué tonto eres, pues, o sea, va a seguir pasando, no está en ella, pues, no. Y ahí fue donde yo caí en cuenta, así cuando mi mamá ya no mide esta parte del autocuidado. Entonces, cualquier detallito, por más chiquito que sea, ya no se puede mantener, pues, es como, ese día ella misma, aunque era chiquita, se la pudo haber hecho más grande o esto o lo otro. Oye, y lo mismo también, o sea, fue un pequeño accidente que pues desde mi punto de vista, Psiconutris pues fue el aviso de date cuenta de los riesgos, o sea, amiga, date cuenta. Obviamente como hijo pues te asustas, te duele también que tu mamá está pasando por eso, pero imagínate, hubiera podido ser peor. O Totalmente. sea, aventarse desde arriba o que el mueble le hubiera caído encima, o sea, eso decía mi papá. Muchísimas otras cosas. Sí. Y lo que dices es eso, pues no tener, o sea, desde obviamente la condición de tu mamá, de no tener este autocuidado, de no estar también con el recuerdo o con la idea o con la situación constante de pues que tenía una herida. Entonces, desde mi perspectiva, pues fue así como que el foco de alerta de familia. Bueno, ahí va el punto ahora.
Y bueno, yo como les digo, ¿no? Yo ya traía pensado como muchos escenarios y de hecho se los dije a mis hermanos. Ah, porque una de las cosas también que me generó mucho remordimiento en su momento, ahorita ya no tanto, ah, fue cuando empezó la pandemia. Yo estaba en una casa y ella estaba en su casa, entonces fue como... ah, pasaban muchas cosas alrededor y yo no podía hacer nada, pues era como, pues yo no estoy ahí. Entonces empezaron a llegar como muchos comentarios y cositas que hacía y que esto y que el otro. Entonces, entre que no podía, sí podía hacer algo, pero pues era como que todo iba a cambiar. Era una situación medio extraña. Sí. Y el caso es que hasta que ya no pude estar ahí, en ese inter, pues obviamente yo pensaba muchas cosas, pues era como, esta situación, este problema, y ahí va a decir la otra palabra, este problema está escalando, o sea, y cada vez está llegando más alto, más alto. Y en un principio yo dije, eventualmente vamos a tener que delegar esa responsabilidad a alguien que sí pueda hacerlo. Y me acuerdo que de las primeras pláticas que tuvimos mis hermanos y yo, así como ya de, hey, esta situación, este problema se está poniendo medio turbio y sospechoso. Ah, ¿Saben qué? Porque empezaron a haber comentarios, obviamente, de todo mundo, ¿no? Y yo les dije, miren, les dije, esta situación, las decisiones que tomemos son de nosotros. Va a haber gente que le parezca, va a haber gente que no le va a parecer, pero al final nadie sabe por lo que está pasando más que nosotros. Entonces túmbense el rollo, dejen de estarle queriendo dar el gusto a los demás. Y pues si algún día vamos a tomar una decisión, que quede claro que nomás fue entre nosotros. Puede gustarte o no, pero pues más allá de las personas externas no importa. Y bueno, a lo que yo les estaba como tratando de dar a entender a ellos era esta parte de que alguien más se va a hacer cargo de ella. O sea, vamos a tener que irla a dejar a un lugar especializado. No lo quise decir así porque pues no todo mundo lo ve bien, no todo mundo lo toma tampoco para bien. Y de hecho, les digo, yo creo que yo iba un año adelantado para cuando los demás ya lo empezaron a ver como una opción. Entonces, esta parte de incluso empezar a platicar del tema fue tema de discusión. O sea, Claro. simplemente los que sí querían, los que no querían, los que lo veían como una opción, los que no lo veían como una opción. Y pues empezamos a tomarlo cada vez más en serio. Oigan, hey, está pasando. Para este entonces yo ya había investigado de diferentes lugares donde podían hacerse cargo de ella. Entonces, para cuando ya tuve que hablarlo con ellos, pues ya fue como que, hey, así está el rollo. Y ya tenías como... Un antecedente, pues. Uh-huh. Y pues ya no, empezamos a conversarlo. Nosotros somos 5 hermanos, hubo quienes decían que sí, hubo quienes decían que no, y pues obviamente tratar de entendernos, ¿no? Y es que es por esto, por esto, por esto, y se entiende la parte esta de a cada uno nos hacía sentir emociones distintas, ¿no? A mí me daba mucho remordimiento tenerla conmigo, pero al mismo tiempo no cuidarla bien. Y entiendo la parte de los demás de irla a dejar a un lugar y pues veto a saber qué vaya a pasar. Entonces, pues ahí estábamos, ¿no? Y, oh sorpresa, luego sale mi papá y dice, no, aquí se queda. Y fue como, ok, pues ya no pasa nada. Que al final era el que traía el peso mayor. Sí, Pues claro, entonces, quien se hacía cargo de ella era él. Nosotros éramos ayuda, apoyo, pero de alguna manera tenías tu escape, sí, o sea, tus días de escape. Él era el único que nunca descansaba, o sea, jamás había descanso para él. Bueno, salvo las horas, pobre, que se iba a trabajar y 2 que 3 momentitos, pero eran mínimos. Pero bueno, entonces nosotros ya al final, cuando ya, les voy a resumir un chorro, pero ya al final, cuando ya fue todo más grande, más grande, más grande, tomamos la decisión ahora sí de llevarla pues a un asilo, o sea, que es un lugar especializado para el adulto mayor. No en todos los asilos cuidan a gente con demencia, para que sepan psiconoches. No en todos los asilos aceptan hombres, se batalla más con hombres, ¿por qué? No sé.
No en todos los asilos tienen esta parte de que ellos se van a hacer cargo de, o sea, como que ya aquí puede vivir, pero todo lo demás es como que ahí te le echas tú, pues tienes que hacerte cargo, casi casi ponerle una enfermera. Entonces, hasta que encuentras uno que pueda cubrir todo, pues es bastante complicado. Gracias a la vida encontramos un lugar donde pueda estar ella, que la cuidan, que la atienden, todo, pues todas las necesidades que ella necesita, pues ahí está. Yo creo que por eso a veces cuando digo fui a visitarla, fui a esto, fui al otro, pues no se entiende como pues dónde está. Pues está en un lugar especial para ella. Pero siempre está esta parte de remordimiento. Simplemente la vez que la fuimos a dejar fue muy complicado. Tuvimos la oportunidad de irla a dejar a pues mis dos hermanos, mi papá y yo, porque mi carro está chiquito. Entonces fuimos en mi carro y ella pues. Y fue un proceso bien raro, porque simplemente el camino fue difícil, o sea, de que sabes a lo que vas. Me acuerdo que llegamos a la casa de mi hermana, de una de mis hermanas, también como pues vela, pues, porque en ese inter estaba en la pandemia todo lo que da. Entonces, a la hora de ella entrar ahí, no le íbamos a poder visitar. Aparte que hay un periodo de prueba, Adaptación. de adaptación. También pues estaba la pandemia y no había visitas normales, pues sí, normales. Entonces también fuimos con ella, entonces fue complicado cuando la dejamos ya ahí, que nos subimos al carro. Ojo que veníamos todos bien seriecitos. O sea, fue de... Yo creo que cada quien pensaba mil cosas en ese momento. Sí, claro. No fue una plática bonita, no fue una plática sino todos traíamos este sentimiento, yo creo, de culpa, ¿no? De lo hice bien, lo hice mal, o sea, este remordimiento de que se te vienen muchas cosas, o sea, y era lo que decía hasta el principio, el remordimiento es una combinación como de muchos sentimientos, porque vienes con tristeza, vienes con culpa, vienes con, ah, pues también con un poco de felicidad, porque de alguna manera ¿Confías? sí, o sea, es entregarle a alguien más como esta confianza y la van a tratar bien, porque siempre es como de las dudas que te quedan en la vida de, y va a estar bien, y va a estar bien. Y el caso es que es esta situación en la cual este sentir está hasta ahorita. Hasta ahorita seguimos con esta parte bueno, por lo menos yo, voy a hablar por mí, de estaré haciendo las cosas bien, estará ella bien. Entonces una palabra que de alguna manera Está está, todos los días contigo. sí, y te consta. Sí, Gabriel. Oigan, psiconutriz, pero ¿se dan cuenta la tortura que es el remordimiento? O sea, es una tortura. Y honestamente, no depende de ti. O sea, esa es una parte que yo te hablo mucho, Gabriel. Por más que tú pongas los medios, la energía, los cuidados en excelencia, la enfermedad va a seguir avanzando. O sea, y no depende de ti. No. Entonces, otra de las situaciones muy caóticas del remordimiento es que regularmente te lleva al pasado constantemente. Uh-huh. Y es importantísimo aprender a concentrarnos en el presente. A veces eso es lo que hace un remordimiento tan fuerte o tan extenso, que no te concentras en el presente, que te sigues juzgando, te sigues señalando, te sigues preguntando por qué no lo hiciste de forma diferente. Y eso es lo que te lleva a ese autocastigo. El remordimiento es un autocastigo. Acuérdense que también en su momento hemos hablado de culpa, y la culpa es una autoviolencia también. Nada que te lastime,
nada que te lleve a la violencia, nada que te lleve al autocastigo va a ser saludable. Entonces el remordimiento no es algo saludable. Creo que es importante, Gabriel, que no te concentres en las cosas que ahorita te das cuenta que hubieras podido hacer de otra forma. Es importante que te concentres en lo que has hecho. O sea, ahorita a través de lo que nos compartías, cuando tú le limpiaste su herida, concéntrate. Tuviste la oportunidad de limpiarle una herida a tu mamá. Tuviste la oportunidad de darle cuidados a tu mamá. Tuviste la oportunidad de regresarle todo ese amor que ella te dio cuando tú eras niño. O sea, no te fijes lo que te faltó. Fíjate mucho también lo que estás haciendo y lo que sigues haciendo. Esa es la parte más importante, psiconutriz. Yo creo que a veces para algunas personas quizá pudiera parecer un poco soberbia, porque los más cercanos me lo han dicho. Yo trato de luchar contra los sentimientos de remordimiento, contra todos esos sentimientos que no me llevan al crecimiento. Si el remordimiento nos llevara al crecimiento, pues hay que seguirnos entonces haciendo esta clase de preguntas y tener estas emociones si nos llevara al crecimiento, pero no nos permite avanzar. Es un freno, es como les digo, un castigo, es un estarte recordando, lo hiciste mal, lo tenías que haber hecho de forma diferente, y honestamente eso no te lleva al crecimiento. Yo soy de las personas que obviamente tengo muchas situaciones de las que me arrepiento, obviamente veo que pude haber actuado de una forma diferente, pero intento hacer este día muchísimo mejor que todos los otros vividos. O sea, que si metí la pata en algo que dije o que hice, trato de recomprometerme y de decir no lo vuelvo a cometer. Lo aprendo y lo hago de forma diferente. A mí esa parte me funciona muchísimo. O sea, de sí reconocer la situación que me equivoqué, la situación que la pude haber hecho mejor, sí lo reconozco, pero intento hacerlo mucho mejor hoy y mañana que sea mejor que hoy y todos los días mejor. Entonces creo que eso nos puede servir mucho. ¿Por qué? Porque nos concentramos en el presente. De lo que ya hiciste, de lo que ya viviste, nada más nos queda en transformarlo en aprendizaje. Sí. Pero, pues cambiar no lo podemos cambiar. Sí, por más que quieras. O sea, de verdad, remordimiento para mí es sinónimo de tortura. Un poquito sí. Y en realidad por eso quisimos platicarles esta situación específicamente, porque es un remordimiento que continúa, pues. Y creo que todavía aparte de que continúa, el día de mañana, si mi mamá ya no está, de todas maneras va a estar como esa parte de... Entonces hay de remordimientos a remordimientos. Que Gabriel, yo te lo he dicho mucho desde mi perspectiva psiconutriz. Esto que nos comparte Gabriel, desde mi perspectiva, más que un remordimiento, es un duelo. Y es un duelo que no lo puedes cerrar. Sí. Y lo hemos hablado tú y yo en corto. Y por eso está tan presente como que todo este bombardeo emocional y de pensamiento, porque es un duelo. Vamos a cambiarle la palabra. Sí, de hecho sí, Gabriel. Fíjate, ¿qué te parece si así ciertamente empiezas por eso, en decir, no es que tenga un remordimiento, es que tengo un duelo, tengo pues tristeza por la situación que estamos viviendo como familia? O sea, yo creo que sí es bien importante que por lo menos empieces por cambiar la palabra. Igual ustedes, psiconutris, si tienen ahí una tortura, un remordimiento, una situación, si la puedes cambiar, ponte pilas y cámbiala. Si no la puedes cambiar, aprende también a aceptar esa situación para que la aprendas y la hagas de forma distinta con otras personas, si no puede ser con la que te cause ese conflicto, o con quien quieras, o contigo misma. Sí.
O sea, con ustedes mismos empiecen Psiconutris. Creo yo que no todas las decisiones que tomamos nos generan esta satisfacción inmediata, pues esta alegría de decir, sí, mi decisión fue la mejor. Creo que las decisiones más difíciles son esas que te quedas con ese remordimiento de, y la regué. O sea, te hice sentir mal, o yo me siento mal, o al final es como que está ocasionando mucho caos. Pero creo que ese tipo de decisiones que no son de satisfacción inmediata son las que nos hacen más, nos dejan más aprendizaje y de alguna manera un crecimiento personal. Porque está bien canijo decirle a alguien algo que sabes que lo va a herir o lo va a hacer sentir mal. Que no es lo que quiere. Exacto. Porque honestamente, Psiconutris, a veces decimos lo que la otra persona quiere escuchar, no lo que realmente nosotras o nosotros, pues, como queremos. Ajá. Entonces, esa es una parte bien complicada. Yo sé que él o ella quiere esto distinto a lo que yo quiero y ya desde ahí nos complicamos, ¿eh? Y ahí son de este tipo de decisiones de mucho remordimiento. Pues también, como les digo, no, toda esta plática éramos pues 6 personas alrededor, contando a mi papá. Y imagínate, o sea, si una persona toma una decisión y siente esta parte de, me siento mal, ahora súmale 6 personas que como que te estás sintiendo mal y que todavía aparte te lo confirmen. Sí, está raro, pero curiosamente lo que les digo, a veces esta parte de lidiar con una responsabilidad o con todo el peso del momento, te da un crecimiento personal grande, pues, o sea, por eso les digo yo, a veces sí es como, qué gacho eres o qué frío, qué esto, pues sí, pues, pero es que hay un chorro de cosas alrededor que hacen que una persona sea como es, pues, y era lo que creo que en otros episodios habíamos comentado también. Yo estoy ahí un poquito y difiero mucho cuando las personas hablan sobre la frialdad de alguien porque toma decisiones o que es egoísta porque pone límites. Psiconutris, poner límites, tomar decisiones, poder expresar de lo que no estás de acuerdo, eso no te convierte en una mala persona. Eso te convierte en alguien autosuficiente, que ya tuvimos esa palabra. Entonces, pero está muy vendida esta idea de que quien pone límites, quien dice lo que no le parece, quien defiende su postura es una mala persona o es una persona egoísta. Y los seres humanos sufrimos mucho por sentirnos malas personas, entonces no lo son. Honestamente, Gabriel, las decisiones que más cuestan son con las personas que les tenemos cariño, afecto, que regularmente pues es algún familiar o alguna persona muy cercana, una amistad muy cercana. Esas duelen mucho porque pues obviamente hay emoción implicada, hay cariño implicado y no quieres lastimar a los que están cerca de ti, pero tampoco te puedes lastimar tú para defender o para cuidar la estabilidad de alguien más. Psiconutris, esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión. Bye.